Shalom, bienvenidos a una entrega más de Divrei Torah. Bendigamos al Eterno por permitirnos compartir un delicioso café aquí en Merkabah y poder estudiar su Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nihya bidbaro. Amén. Estamos en la parashá número 37. Llegamos a parashat Shelach Lecha. Una porción, como todas, muy interesante. Está en el libro de Bemidbar, Números, desde el capítulo 13:1 hasta el capítulo 15:41. La tercera aliyá, que es la que nos estamos entrando en este ciclo de estudios de este año, la tercera sección de la parashá, está desde el 14:8 hasta el 25 de Números, 14:8. Y quisiera centrarme en el versículo 9 de esta parashá. El capítulo 14 dirá: Ach ba'adonai al timrodu beatem al tirau et am haaretz ki lachmenu hem sar tzilem mealeihem ba'adonai tanu al tiraum. La traducción que tenemos de Rashi en esta versión dice: solamente no se rebelen contra Adonai, y en cuanto a ustedes, no tengan miedo del pueblo de la tierra, pues ellos son nuestro pan. Su sombra se ha retirado de encima de ellos, y Adonai está con nosotros, no les tengan miedo. La palabra que allí menciona Caleb es muy interesante. Dentro de todo el contexto de esta parashá vamos a estar hablando de los famosos espías, que en realidad aquí no se habla en el término habitual de meraglim que aparece en hebreo, sino turim, que es interesante porque alude al concepto más como de la tour, de explorar, son como exploradores, como turistas. Y esta parashá en particular va a hablar de toda esa exploración que hacen y de lo que ven sus ojos y de cómo se dejan ir tras sus ojos, y el informe es malo. Y es hermoso que al finalizar esta parashá se nos hable de los tzitzit, de los flequillos que deben tener los mantos, los talit, que dice velota turu aharei levavhem. Es el mismo término hebreo de la tur, de explorar, para que no explores tras de tus ojos. Y dentro de ello entonces hay una reflexión bonita que hace aquí Caleb, cambiando el modo de ver las cosas, y él dice: son como pan para nosotros. Pero hay una parte que me llamó mucho la atención, que quiero resaltarlo en este video de hoy. Su sombra se ha retirado de encima de ellos. Su protección, dirán algunas versiones, es la palabra hebrea sar tzilem. Sar es el verbo y tzilem viene de la raíz sombra, tzelem. Y es interesante notar el comentario que hace a Rashi y el comentario que le hacen a Rashi. Dice: su sombra alude a quien los protege y les da fuerzas. Caleb y Yehoshua querían decir que los hombres virtuosos que había entre ellos ya habían muerto, refiriéndose específicamente a Job. Creen algunos que era Job, el que estaba allí en aquel lugar, quien los protegía con su mérito. Según otra explicación, esta frase alude que la sombra protectora del omnipresente se ha apartado de ellos. ¿Qué nos dicen las notas al pie? En la tradición del pueblo de Israel, en el Talmud, en Baba Batra 15a, hay un comentario en relación con un capítulo atrás, en donde dice que Moshe habló a ellos y les dijo: vayan y revisen cómo es la tierra. Y en el capítulo 13:20, él va a utilizar un término interesante. Dice, capítulo 13:20 de Números: ¿cómo es la tierra? Si es fértil o magra, si hay en ella árboles o no. En hebreo es hayesh ba etz, si hay un árbol. Ahí mismo Rashi comentó que árbol es una expresión figurada para aludir a un hombre íntegro y justo cuyo mérito podría proteger a los del pueblo de Canaán, de los israelitas. La sombra mencionada aquí se refiere igualmente al mérito de ese justo, de igual modo que un árbol proporciona sombra sobre la identidad de ese hombre justo. Algunos han debatido si era Job o no era Job. Lo interesante es ver que hay una mención en relación a Etz como árbol, y a ver que esa sombra se ha apartado de ellos. ¿Sabes que tú puedes ser una sombra para la protección de tu familia, de tu sociedad? ¿Qué dice la Brit Hadashá en el Evangelio de Juan, en Yohanan? Va a haber un momento
en donde el Mashiach, en el capítulo 1, vamos a ver en el versículo 47, dirá: cuando Yeshua vio a Natanael que se le acercaba, le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Y Yeshua le respondió: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael exclamó: Rabí, tú eres el hijo de Elohim, tú eres el rey de Israel. ¿Crees porque te dije que te vi debajo de la higuera? Cosas mayores a estas verás. Y agregó: de cierto te digo que desde ahora verás el cielo abierto y los ángeles de Elohim subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Vemos como Natanael es una figura de este hombre justo que está bajo la sombra de un árbol y tiene el mérito de ser llamado un verdadero israelita en quien no hay engaño. Aún dentro del contexto del pueblo kenaní, había la alternativa de pensar si había hombres o no justos allí comparados a árboles. Y aquí Caleb va a decir: ya la sombra se ha retirado de ellos, la sombra protectora. ¿Eres sombra protectora de tu contexto, de tu familia, de tu lugar, de tu tierra? Que seamos sombra protectora para nosotros mismos, para nuestra familia, para nuestro país, para nuestra comunidad. Que el Eterno les bendiga. Shabbat Shalom.